Bendito el Señor, hermanos amados. Abrimos la Biblia. Abrimos la Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 8. Vamos a leer esta noche. Primera Corintios capítulo 2 versículo 1 al 8 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Sentémonos, hermanos, esta noche. Busquemos la sabiduría de Dios. Es la meditación de esta noche. Busquemos la sabiduría de Dios. Es importante, mi amado hermano, que en nuestro corazón anide el deseo de estar cerca de Dios. Está el deseo ferviente de buscar la presencia de Dios para fortalecimiento de nuestra vida. Yo pienso que la iglesia debería de anhelar estar siempre donde hay palabra de Dios. Y oiga bien, hermano, palabra, pero palabra conforme a los designios de Cristo para cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia, la cual Él pagó y Él compró a precio de sangre. Su propia sangre, hermano, fue derramada para que aquella persona que no quería nada de Él ahora pueda gozarse exaltando, glorificando, proclamando y anunciando las buenas nuevas a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Quiero con esto que entendamos algo, y es que los conocimientos que este mundo nos puede dar, los conocimientos que el hombre puede adquirir en este mundo, en ninguna manera pueden producir en nosotros vida espiritual. Sea cual sea, mi amado hermano, la preparación que usted tenga, y no digo con esto que es mala la preparación académica, es muy buena, pero si comparamos lo material, lo secular, lo mundano con las cosas de Dios, hay mucha diferencia. Por lo tanto, debemos anhelar las cosas de este mundo, pero más las cosas que vienen de la presencia de Dios. En el versículo 1 que leíamos esta noche, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Usted sabe, hermano, que cuando Pablo, este hombre de Dios, fue llamado, él no tenía ni el mínimo conocimiento del valor que era hablar de Cristo Jesús. Él conocía la ley, por supuesto,
Él conocía los preceptos de la ley. Él tenía una formación 100% religiosa. Él tenía capacidad para analizar las cosas, para percibir las cosas, para interpretar las cosas, pero conforme la ley le había enseñado. Y me gusta cuando él dice de esta manera. Dice: no fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o sabiduría. Hay algo importante, y es que debemos entender que el mensaje de Dios es sencillo. El mensaje de Dios es sencillo. ¿Para qué? El propósito es que todo aquel que escuche el mensaje de Dios pueda entenderlo, pueda percibirlo, pueda encontrar en este mensaje, pueda encontrar en el Evangelio de Jesucristo la respuesta, el alimento para su vida a través de este mensaje que es sobrenatural. Por eso cuando Pablo les dice: no vine a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios. ¿Cuál testimonio? El cambio que Dios había hecho en él. El cambio rotundo y completo que Dios hizo en la vida de este hombre. Sabemos que él era perseguidor. Sabemos que quizá en su corazón nunca se cruzó la idea que él iba a anunciar, él iba a predicar, él iba a proclamar las bendiciones que el hombre recibe, pero a través de Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque él, amado hermano, él no aceptaba a Jesucristo. Él no creía en Jesucristo. Y me gusta algo, hermano, que dice que lo que él ansiaba ahora, como antes era perseguir a la iglesia, que entonces se llamaban los del camino, ahora, amado hermano, él ansiaba llevar el mensaje, pero de una manera clara y sencilla, para que todo aquel que le escuchara, para todo aquel que le oyera ese mensaje, tuviera un impacto de Dios en su vida, tuviera un resultado de Dios en su vida. Por eso, siempre y cuando usted y yo hablamos de Dios, sabemos y tenemos que tener el conocimiento pleno que algo nuevo se va a presentar en el corazón de aquellos que lo escuchan. ¿Sabe por qué? Dice que Pablo usaba palabras sencillas para dar a entender el mensaje de salvación de Jesús. Ahora, él conocía mucho, él tenía una capacidad muy amplia hablando acerca de lo intelectual. Pero sabía que aquellas personas donde él iba a llegar al mensaje, aquellas personas donde se iba a acercar para llevar el consejo de salvación, eran quizá, tal vez entre ellos había alguien que tenía conocimiento, pero la mayoría era del vulgo, era hermano del pueblo, era de personas sencillas, pero el conocimiento de Dios tenía que dejar una marca en el corazón de estas personas. Tenía que dejar ahí algo que iba a ir creciendo y que al florecer el fruto iba a ser la conversión de la persona. Los corintios no eran personas cultas. Cuando Pablo llegó, se dio cuenta que no eran personas cultas en su mayoría. Oiga, en su mayoría no eran cultos. Esto significa que había un gran reto de Pablo. Había un gran reto. ¿Por qué? Porque esta es la gente que menos quiere escuchar que le hablemos de Dios. ¿Qué es del mundo, hermano? Que todo le gusta. Pero cuando usted le habla de Dios, como que aquello no es para ellos. Yo quiero decir esta noche a los amigos que nos escuchan, los amigos que nos ven a través de las redes sociales, hay algo importante, y es que aunque el amigo no quiera aceptar el mensaje de Dios, Dios tocará, Dios quebrará, Dios transformará el corazón y la mente de esta persona.
Si es que a Dios le place. Recordemos, hermano, que todo es la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que estar muy contentos, muy alegres, muy agradecidos. ¿Por qué? Porque nos llamó, nos ha prosperado en el conocimiento y en todo lo que nos rodea. Dios nos ha hecho nuevos. Despacio, muy despacio, ha venido labrando, quitando todo aquello que teníamos, aquella imperfección que había en nosotros. Y despacio, mi amado hermano, ha venido abriendo puertas. Aquello que era imposible, que usted decía, yo no creo que pueda arreglar este problema, porque es caro, esto y lo otro. Pero el Señor, que nos ama y que pesa tu corazón y mi corazón, y que ve el nivel de los frutos que estamos dando, Él tiene la respuesta. Y ahora tú tienes que reconocer que lo que era imposible, ahora tú ya estás sacando provecho de lo que Dios te ha dado. De lo que Dios te ha dado. Ahora hay algo. No tenemos que ser insensatos, amada iglesia. Debemos reconocer, y no podemos decir en la casualidad que el fulanito me ayudó, que la amiguita me ayudó, que la que está allá en eminencia me ayudó. Fue Dios quien tocó, quien movió, quien derribó y que hizo posible que tu vida fuera alcanzada por el amor de Dios. Cuando pensaba en esto decía yo, qué importante es la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios. Que no se te olvide, hermano, que las cosas buenas vienen de Dios. Que no se te olvide que lo que tú tienes, lo que hoy estás gozando, estás disfrutando, es por mérito de Dios. Y que por supuesto algo bueno habrá en tu vida y en mi vida, para que Dios haya comenzado ya a abrir ese chorrito de la bendición, y despacito lo va a ir abriendo, y así va a ir fluyendo esas bendiciones a tu vida. Pero nunca te olvides de dónde te ha sacado el Señor. Nunca te olvides de dónde ha venido la bendición, porque eso es lo primero que hace el hombre, olvidarse. Y no es necesario que tú y yo lo digamos, que nos olvidamos. Con los hechos estamos demostrando que nos estamos queriendo apartar de Dios. Y quiero decirte hasta este día, mi hermano, mi hermana, mis ojos han visto a aquellos que se apartan de Dios. Así como ahora la gloria de Dios se está moviendo despacio en beneficio de tu vida, así también despacio se va alejando la bendición de tu vida. Cuando vienes a ver, sos un bagazo seco que no sirve para nada. Y solo nos queda el recuerdo. Cuando yo era esto, yo era lo otro, quiero decirte que entonces ya no sirve de nada. Yo era, ya no sirve. Lo importante es decir, yo soy. Amén. Yo soy hijo de Dios. Yo estoy siendo alcanzado por el amor de Dios. Yo hoy estoy anhelando que Dios me dé de sus dones para ser más útil en su camino. Eso es lo que cuenta. Y cuando eso sucede, mi hermano, lo primero que tú y yo anhelamos es que la gente sepa del cambio que Dios ha hecho, ha ejercido en mi vida. Amén. Por eso dice Pablo, amado hermano, que llegó a los Corintios y comenzó a contarles el testimonio, comenzó a decirles lo que él era en contra de la iglesia del Señor. Y quiero decirte, hermano, cuando tú y yo estamos en contra de la iglesia, no estamos en contra
de ti, estamos en contra de él. Amén. Cuando aquel pueblo, hermano, en el Antiguo Testamento rechazó a Dios y llamó y pidió que la gobernabilidad de Saúl, cuando eso sucede, los hijos de Dios se sienten mal. Aquellos que saben quién es Dios, nos sentimos mal. Hubo uno que se sintió mal y lloró y dijo: ¿cómo es esto? Que esto no entiende. Pero vino la voz del sabio de los sabios y le dijo: Samuel, no te sientas mal, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y todo lo que tú les has dicho y ellos no han entendido, ahora ellos lo ven diferente. Ellos creen que la palabra que yo he enviado a través de tu boca no es real, no tiene el valor que deben de ponerle. Pero llegará el momento cuando se darán cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces se acordarán de las palabras que tú les diste, las palabras que yo les envié a través de tu boca. Pero ya tarde será, porque las consecuencias comenzarán a llegar a la vida de estos rebeldes. El pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel todo el tiempo fue un pueblo rebelde. Así es, amén. Y eso se lo dijo a los profetas cuando los enviaba a predicar. Les decía: no los envío a gente obediente, gente mansa, los mando a gente dura, con cerebro de piedra, de tetunte, que no entienden, con corazones duros. Pero les decía el Señor, con el mensaje que yo les voy a mandar a través de ustedes, por supuesto de aquellos que Él tenía misericordia, les decía: voy a cambiar esos corazones de piedra y los voy a hacer sensibles, los voy a hacer corazones de carne, que entiendan y que sientan el amor por aquel que les ha llamado. Amén. Aleluya. Decía yo cuando leía esta porción, y saber que somos tú y yo ahora los que estamos siendo bendecidos por el Señor. Oh, sí, Jesús. Aleluya. El centro del mensaje, versículo 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este. O sea que, en otras palabras, dice Pablo: yo no me acerqué a ustedes, hermanos de Corinto, para saber los chambres que había entre ustedes, para saber los problemas que había entre ustedes, para saber las desigualdades, para saber la falta de amor que había entre ustedes. No, vine a decirles que solo a través de Jesucristo y de aquel crucificado el hombre puede ser salvo. Amén. Aleluya. Ahora, yo le preguntaba a alguien ayer, el domingo, que si creía en Jesús. Me dice: si a él lo mataron, si a él lo crucificaron. Mire, hermano, qué tremendo es cuando el hombre no tiene conocimiento. Hay mucha gente que quiere que usted y yo caigamos en ese error. Bueno, no sé si usted, alguien de los que están acá, está pensando: hermano, ¿y el que crucificaron, pues? El que crucificaron era la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza divina al tercer día resucitó. Gloria a Dios. O sea, hermano, porque a Jesús, a Dios, nadie lo puede tocar. Amén. Pero el hombre insensato no entiende esto. Por eso cuando Él les dijo: si destruyeren el templo en 3 días yo lo levanto, ellos dijeron: ¿cómo es posible? Tanto tiempo nos tardamos para construirlo y este dice que en 3 días lo va a levantar. Es la falta de interpretación de la palabra. Es la falta de interpretación. Y oiga bien,
Ahora, hermano, hay que estar uno muy listo en el nombre del Señor. Amén. Porque muchos interpretan mala palabra y te están arrastrando para que ya no escuches la verdad, sino que estés oyendo lo que no te va a edificar. Y el resultado que va a dar, ¿sabe cuál es? Que te va a alejar de la palabra. O aunque no te aleje, pero ya, hermano, inyecta en ti, clava en ti una duda. Bueno, ¿será cierto que la verdad, lo que dicen en la roca o lo que dicen aquí? Yo no sé. Hermano, el enemigo comienza a tejer en ti un montón de dudas. Y al final tú dices, ¿y para dónde agarro? Pues, esa mala determinación muchas veces tú y yo la tomamos por falta de conocimiento de Dios. Tú y yo tenemos que pedir al Señor interpretar la palabra. Pero yo pienso que los que estamos aquí todos somos sabios porque hemos creído en Jesús. Por lo tanto, mi amado hermano, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Hay muchos que hablan de Jesús, pero no creen en Jesús. Hay muchos que te hablan de Jesús, mi amado hermano, pero están guardando el sábado. Esos son herejes. Porque si te hablan de Jesús, no pueden guardar el sábado. Si te hablan de Jesús, no pueden guardar el sábado, porque esa es ley. Y dice Gálatas capítulo 3 y capítulo 5, maldito el que cree en la ley. Entonces tú y yo estamos en los brazos de Cristo. Tú y yo, mi hermano, ahorita estamos en la gracia. Tú y yo hemos descubierto por la gloria de Dios manifestada en nosotros a través del mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos en los brazos de aquel misterio que no fue revelado ni revelado en el Antiguo Testamento. Pero ahora, por la misericordia de Dios, ha sido revelado Jesucristo. Y aparte de revelado, cada sierva ahora está bajo el cuidado de Dios. Amén. Cada siervo estamos bajo el cuidado de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aunque ande en valle de sombra y muerte, a ti nada te va a pasar. Gloria a Dios. Pero la promesa está si estamos en Cristo. Si estamos tomados de la mano de Dios. Cuando usamos el lenguaje rebuscado para transmitir el mensaje del Evangelio, hay un problema. ¿Sabe cuál es? Que no lo entendemos. No lo entendemos. Y decimos, ¡ay, qué bonito estuvo el mensaje! Lástima que no entendí. Estuvo bonito. ¿Y sabe por qué tú dices muchas veces que estuvo bonito? Porque el Espíritu Santo te tocó y tú te sentiste bien. Aleluya, gloria a Dios. Y motivado, pero no entendimos. Y el problema ahí es grave. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos, no nos rendimos a los pies de Jesús. Los que estamos esta noche en este lugar, los que nos ven a través de las redes sociales, tú y yo somos hijos de Dios. Amén. ¿Y desde cuándo somos hijos de Dios? Desde que nos rendimos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, por el amor de Cristo es que tú y yo estamos aquí. Sí, Señor. Y estamos, hermanos, contentos, agradecidos, felices, porque Dios se fijó en nosotros. Amén. Aleluya. Exaltemos el nombre de Dios con nuestra vida. Aleluya, Padre. Exaltemos el nombre de Dios con nuestro testimonio. A pesar que Pablo había sido instruido por hombres grandes en conocimiento como Gamaliel, él no dijo, voy a ir a pantallarlos a estos. No, ¿sabe por qué? Quizá humanamente él lo deseó, pero la humildad de Cristo estaba ahí. Señor, así es. Y le dijo, Pablo, te mando para que hables la verdad de una manera sencilla, para que estos que te oigan lo entiendan y sean alcanzados por la misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. El interés de nosotros tiene que ser que el hombre escuche el mensaje de Dios. El interés de Felipe fue que el eunuco conociera el mensaje de Amén, Dios. así es. El mensaje de Pedro, allá en el principio de los Hechos, el interés de él era que el mensaje de Dios fuera escuchado por aquellos. Y mire qué frutos más tremendos: 3,000 y 5,000 conversiones. El interés, amado hermano,
del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del ministerio de mujeres que aman a Jesús. Si realmente aman a Jesús, ese deseo tiene que ser llevar la verdad de Dios a todo aquel que Dios nos ponga por enfrente. Este es lo importante para nosotros. Versículos 4 y 5 nos dice rápido: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué me daba a mí mucho gozo cuando leí el versículo 3? Dice que cuando comenzó a hablar de Dios, comenzó con temor y temblor. Un hombre de la casta, de la capacidad de Pablo. Hermano, esta gente no se ponía nervioso por nada. Y dice que ahí comenzó a temblar y a tener temor. ¿Sabe por qué? Porque lo de Dios sale de los niveles humanos. Lo de Dios es santo, lo de Dios es sublime, lo de Dios es divino. Y ahora dice él que dice en el 3: y estuve entre vosotros con debilidad, oiga, un hombre con la capacidad de este varón. Dice, se sentía débil. ¿Débil de qué? De no cumplir el mandato de Dios, de predicar el mensaje de una forma sencilla para que hubiera respuesta de Dios. Y dice, y mucho temor y temblor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hermano, cuando Dios toca, no hay fuerte. Cuando Dios cambia, no hay hombre que diga, yo no cambio. ¿Cómo no? Es que no es lo que tú digas, sino que lo que Dios dice. La sabiduría de Dios oculta. 6:7 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Oiga el versículo 6. Nos viene hablando en los primeros versículos que él hablaba con palabras sencillas, pero aquí ya nos habla, ya nos pone otro plano. Nos dice, hermanos, que en aquellos que conocían mucho, dice que allí también él así les hablaba. Fíjense que cuando Jesús llegaba a un lugar, él buscaba la sinagoga, donde estaba toda la gente del pueblo oyendo el mensaje. Ahí llegaba Jesús. Pero cuando Pablo llegaba, buscaba un lugar que se llamaba el Areópago. ¿Por qué? Ahí estaban todos los maestros de la ley, todos aquellos barbudos, pelones, todos los rabinos estaban ahí, los que se creían sabios estaban ahí. Por eso, hermano, dice en el versículo 6, dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amado hermano, aquellos que se creían que sabía mucho, ahí llegaba Pablo y les hablaba con su lenguaje. Les hablaba de tal manera que hablaba sencillo para que el pueblo le entendiera el mensaje. Pero aquí les hablaba con palabras diferentes, con un lenguaje escogido, porque aquellos que lo escuchaban entendían lo que Dios quería decirles. Lamentablemente ellos estaban buscando y viviendo la ley. Aunque creían, los rabinos creían que ellos eran la eminencia de este mundo y del otro, Pablo llegó ahí y les hizo ver que todo lo que ellos creían era basura, porque ese es el término que usa Pablo. Les dice Pablo, todo lo que yo antes creía era basura, les dice Pablo. Pero ¿cuándo les dice eso? Cuando Dios ya había cambiado todo su ser, cuando Dios ya había transformado toda su vida, cuando Dios, amado hermano, vino a tu vida y a mi vida, Dios nos hizo nuevos. Amén. Por eso no podemos seguir viviendo como personas sin conocimiento. Y dice en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
Porque si hubieran conocido la sabiduría de lo alto, no hubieran crucificado a Jesucristo. No hubieran crucificado a Jesucristo. Mire qué interesante. Usted y yo, mi amado hermano, no somos príncipes. No somos sabios como se querían aquellos. Usted y yo no pertenecemos a una casta, socialmente hablando, elevada entre el pueblo. Usted y yo éramos sencillos, que no entendíamos muchas veces nada de lo espiritual. Pero grande fue Dios. Grande es Dios y grande será Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que se fijó en ti, se fijó en mí, se fijó en todos nosotros, se fijó en ti que nos ves esta noche. Aleluya. Pero se fijó en nosotros no para regañarnos ni para castigarnos. Nos llamó para decirnos: tú me vas a servir en el ministerio. Gloria a Dios. Tú me vas a servir en la obra. Amén, Señor. Por eso, amada iglesia, contentaos con lo que somos en el Señor. Aleluya. Gocémonos allí donde Dios te tiene. Señor. Los del CAET, siéntanse muy bendecidos por Dios, porque les ha dado un privilegio de instruir a otros, de enseñar a otros, de capacitar a otros, de enseñarle a otros qué es lo bueno que tienen que hacer para agradar a Dios. Al ministerio de alabanza deben estar agradecidos con Dios Amén. y no desagradecidos como muchos actúan. Amado hermano, reconociendo que quizá usted en el mundo cantaba de otra manera, pero aquí Dios se le permite que abra su boca para elevar esos trinos, glorificando el nombre de Dios. Los diferentes ministerios de la iglesia, sintámonos felices, porque Dios nos ha visto y nos ha llamado y nos ha colocado en un lugar privilegiado. Amén. Aleluya. Y los que vienen a llenarse de la palabra y que aún no tienen ningún privilegio, qué privilegio más grande de ser parte del pueblo escogido de Dios. Señor. Aleluya. Como Pablo lo hizo, también tú y yo debemos hacer. Amén. Aleluya. Agarrémonos de Dios, Señor. glorifiquemos a Dios, reconozcamos lo que Dios ha hecho en nosotros, y si eso hacemos, la gloria de Dios vendrá, se manifestará, llegará a tu vida y te tocará y te transformará, y la gloria de Dios siempre estará bajo el cuidado especial de cada uno de nosotros. Si estamos agradecidos con Dios, mi amado hermano, y exaltemos al Señor ahora, mañana y todos los días, y esperemos la venida del Señor para irnos con Él y gozarnos con Él por la eternidad. Amén. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, tú eres